Crece 2023, cruzando fronteras. ¿Cómo están, hermanos queridos? Bienvenidos a la segunda mitad de nuestra campaña de crecimiento espiritual Crece 2023, cruzando fronteras. Hoy es el día 21, por eso digo que es la segunda mitad. Y seguimos avanzando con todas las lecciones o las lecciones más importantes que la Biblia enseña respecto de esto que llamamos pecado, esto que la Biblia denomina pecado. Y hemos visto varios aspectos interesantes, las implicaciones del pecado, ¿verdad? Dijimos que implica errar el blanco, transgresión y ofensa. Hablamos, ¿cierto?, de las otras enseñanzas respecto del pecado, universalidad del pecado, es decir, todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios. En segundo lugar, la depravación total del hombre, no solo hacemos cosas malas, sino que estamos infectados en nuestra naturaleza, por eso es necesario un nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, la incapacidad del ser humano para salvarse. No podemos crear nuestra propia salvación. Y quedamos pendientes ayer para ver las consecuencias del pecado. En realidad, la consecuencia del pecado, y eso es lo que veremos hoy. La Biblia es muy clara en enseñarnos, y vamos a ver algunos pasajes hoy, en enseñarnos que la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. La Biblia nos enseña que luego de poner al ser humano en Edén, Dios le da una instrucción y una advertencia. Les dice: pueden comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego les advierte: el día que coman de él, les aseguro que morirán. Esta es la primera aparición en la Biblia de la idea de la muerte y es planteada como resultado de desobedecer la orden de Dios. Ya dijimos, ¿cierto?, que el pecado es una transgresión de las normas divinas. El día que desobedezcan mi voluntad y transgredan mis ordenanzas, ustedes van a morir. Hay varios otros pasajes en la Escritura que apoyan esta enseñanza, como la muerte siendo consecuencia del pecado. Romanos 5:2 nos dice, por ejemplo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pecado y muerte. Y Apocalipsis, hablándonos del juicio final en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Por su parte, Romanos 6:23, un pasaje clave a la hora de presentar el Evangelio, nos dice: la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero la paga que deja el pecado, la recompensa del pecado, es la muerte. Ahora, ¿qué significa la muerte? La muerte significa separación. Así que el pecado produce separación en nosotros en todos los sentidos. Y déjame hablarte de tres aspectos que la Biblia nos enseña respecto de la muerte. ¿A qué se refiere Dios cuando dice: cuando ustedes desobedezcan mis ordenanzas, ustedes van a morir? Se refiere primero a la muerte espiritual. Y de hecho, lo que ocurre en Edén, cuando el hombre y la mujer desobedecen, es que se esconden de Dios. ¿Por qué? Porque algo había muerto dentro de ellos, algo se rompió entre ellos y Dios. Esta es la muerte espiritual. Hace unos días dijimos que la presencia de Dios es el hábitat natural para el ser humano, que fuimos creados para relacionarnos con Él y desde allí, de nuestra relación con Dios, relacionarnos con todo lo demás y todos los demás, con la creación, con nuestros semejantes, en la familia, etc. Bueno, el pecado trajo muerte en nuestra relación con Dios, en el sentido de que nos separó de Él, de que rompió nuestra relación con Dios. La relación con Dios murió.
Por eso Romanos 3:23 nos dice que estamos separados, alejados, destituidos de la gloria de Dios. Por su parte, Romanos 5:10 declara que fuimos considerados enemigos de Dios. ¿Te fijas? La relación del hombre y Dios murió. Esa es la muerte espiritual. Muy dentro del ser humano hay algo que está muerto. Y el dinero no es suficiente, el progreso social no es suficiente, el placer, la fama, los ejercicios espirituales, el incursionar en religiones y experiencias espirituales no son suficientes. La muerte en la familia, la muerte en la sociedad son consecuencias de una muerte más profunda, la muerte espiritual, la muerte en nuestra relación con Dios, quien es, según nos enseña la palabra, el Padre de los espíritus. En segundo lugar, la muerte como consecuencia del pecado implica la muerte física. En nuestro cuerpo se produce, ¿verdad?, este proceso en donde nuestras células dejan de reproducirse hasta que finalmente morimos. Las enfermedades que afectan nuestro cuerpo y la muerte misma de nuestro cuerpo son resultado del pecado. La obra de salvación de Cristo implicó la resurrección literal de su cuerpo y la Biblia lo presenta como una primicia de nuestra futura resurrección. Nuestro cuerpo mortal le dará paso a un cuerpo glorificado que obedece a otras leyes, un cuerpo, dice 1 Corintios 15, incorruptible. Así que el pecado trae muerte, primero muerte espiritual, segundo muerte física y en tercer lugar muerte eterna. Esta es la separación total y definitiva de la presencia de Dios. Si el pecado trajo una muerte instantánea, la muerte espiritual, hay una muerte eterna y definitiva. La Biblia nos enseña en muchos pasajes que al final de los tiempos habrá un juicio y que todos aquellos que no abrazaron la salvación que Dios ofreció por medio de su Hijo Jesús serán condenados a la muerte eterna, es decir, la separación total y definitiva de la presencia de Dios, el destierro, el exilio total. Esto es lo que Jesús mismo enseñó en Mateo 25:41. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, separación. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Esta es la condición del ser humano, hermanos, hermanas. Y en este contexto es que se anuncia la buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Que Dios hizo todo para darnos vida otra vez en medio de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Lo veremos mañana si Dios lo quiere. Que Dios te bendiga.